Saludos a todos, mi nombre es Luis Rodríguez Ortiz. Hoy les estaré hablando de un caso ético y este caso va a estar analizando una violación ética relacionada con el ejercicio profesional en la agrimensura. Estaré explicando los hechos, los cánones éticos afectados y la decisión del tribunal del Colegio de Ingenieros y de Agrimensores de Puerto Rico. Como resumen del caso, tenemos que el ingeniero Miranda Romero llegó a firmar y selló documentos de agrimensura sin tener vigente su autorización en el registro permanente de agrimensores. Y aunque sí tenía activa su licencia de ingeniería, no contaba con las horas de educación requeridas para ejercer lo que es la agrimensura. Más adelante trató de justificar estos documentos con una certificación que obtuvo después, pero el tribunal ya había determinado que esa certificación tardía no valida los trabajos ya realizados. Como involucrados en este caso, tenemos lo que es el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico como la identidad querellante. También tenemos al ingeniero Miranda Romero como el querellado. Eh, como hecho relevante podemos entender que el ingeniero no llegó a completar las horas de educación continua, eh, firmó documentos de agrimensores sin estar certificado, justificó posteriormente los documentos con certificaciones tardías. Por lo tanto, el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico llegó a la conclusión que el ingeniero actuó fuera de su competencia profesional, a haber realizado estos trabajos exclusivos de agrimensores sin haber tenido esa autorización válida. Por aquí tenemos lo que son los casos éticos y el análisis. Al analizar estos cánones éticos, podemos identificar varias violaciones. Primero, el canon de competencia profesional establece que un profesional solo debe ejercer en áreas donde está autorizado. De lo contrario, no puede. También hubo incumplimiento con las leyes y los reglamentos, ya que firmar documentos sin el RPA vigente es una falta directa. Además, se estaría viendo afectado la seguridad pública porque la notificación mal manejada puede tener consecuencias legales y técnicas. Finalmente, se afectaría la veracidad profesional, ya que el acto de firmar sin autorización afecta la confianza que el público deposita en los ingenieros. A pesar de que el ingeniero Miranda Romero tenía todos los conocimientos, la ley requiere credenciales y autorizaciones vigentes, certificaciones, y por lo tanto, la acción que él cometió se considera una negligencia profesional. Y aunque no hubiera la intención de causar daño, el tribunal determinó correctamente que hubo una violación ética. Ahora me gustaría profundizar un poco más en lo que es la solución y el análisis ético de este caso, porque aquí es donde vamos a saber qué se esperaba de este ingeniero y qué medidas se pueden tomar para evitar estas violaciones. El tribunal del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico determinó que el ingeniero se incurrió en una violación ética porque hizo acciones de agrimensura sin contar con la autorización vigente del RPA. Esto significa que aunque él tenía los conocimientos técnicos, no cumplía con los requisitos legales para certificar documentos de agrimensura. Por lo tanto, la ley es clara y lo que nos deja saber es que ningún profesional puede firmar, sellar o validar documentos en un área en la cual no tiene la certificación activa. La intención no es penalizar el conocimiento, sino es proteger el interés público y garantizar que cada profesional esté debidamente actualizado y autorizado. Desde un punto de vista ético, la falta principal del ingeniero recae en la negligencia profesional. Y aunque él no tuviera esa intención maliciosa que quisiera engañar,
incurrió en la violación de estos cánones. Y sin embargo, en la ética profesional, no tener la intención no elimina la responsabilidad. Cuando este ingeniero firmó los documentos sin tener el RPA vigente, incurrió en violar el canon de competencia profesional y el canon de cumplimiento con leyes y reglamentos. Además, la agrimensura es un campo en donde los errores pueden afectar la propiedad, los límites legales y la seguridad de proyectos futuros. Por eso se considera que puso en riesgo la integridad del proceso. Como solución del tribunal fue reafirmar que la certificación tardía que este ingeniero tuvo después no tiene efecto retroactivo. En otras palabras, podemos decir que aunque él más tarde cumplió con los requisitos, no borra la falta que él ya había cometido en el momento que selló los documentos. Esto es un punto importante porque establece un precedente. Los profesionales no pueden arreglar una violación ética obteniendo una certificación luego. Por lo tanto, la autorización debe estar vigente al momento de la firma. Ahora bien, podemos entender, analizando, que se puede evitar una situación como esta en la medida recomendada, que se puede implementar un sistema en el cual se les notifique a los ingenieros cuando su RPA o certificación estén próximas a vencer. Actualmente, ¿verdad?, muchos profesionales trabajan con plataformas que le envíen recordatorios antes de que expire una licencia, y eso va a reducir significativamente este tipo de violaciones por descuido o por la falta de seguimiento. Como sugerencia importante, ¿verdad?, los profesionales deben mantener la responsabilidad de tener su formación continua, porque la educación continua no es un requisito burocrático, sino más bien un mecanismo para asegurar que estos profesionales mantengan una competencia técnica y ética conforme evoluciona la profesión. En conclusión, este caso nos deja una enseñanza bien clara. No importa cuánta experiencia tengamos, cuánto conocimiento técnico tengamos, si realmente no estamos autorizados, no tenemos la certificación para realizar el trabajo, simplemente no lo hagamos. Porque esto fue lo que le ocurrió a este ingeniero, que tenía los conocimientos, tenía la experiencia, pero no tenía esa certificación vigente en su registro de agrimensor y por lo tanto lo llevó a incurrir en una violación ética. Tengamos en cuenta que es sumamente importante tener estas certificaciones al día, porque por descuido o por estar ocupado se nos puede pasar la fecha. Pero en la práctica profesional podemos tener consecuencias que son graves. La ética siempre nos pide que seamos responsables y que conozcamos bien los límites de nuestra licencia. Este caso reafirma lo que es la confianza del público en los ingenieros. Está en nosotros de ver en cómo actuamos, porque ahí es donde la gente deposita confianza en nosotros. Por lo tanto, si seguimos las reglas y somos transparentes y respetamos los procesos que se deben seguir, fortalecemos una confianza. Como futuros profesionales, este tipo de casos nos va a ayudar a entender que la ética no es solo una teoría, sino es algo que se aplica al diario. Y por aquí, por último, dejo lo que es la referencia y gracias a todos por escuchar y ver esta presentación.